Dice, hermanos, la palabra de Dios, aquí hablando Balaam, que iba a salir una estrella de Jacob, de Israel. ¿Sí saben a quién se refiere? ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesucristo, ¿verdad? Entonces, miles de años atrás, antes de que viniera Cristo, este profeta Balaam profetizó su venida, diciendo: saldrá estrella de Jacob, ¿verdad? O sea, de Israel, y se levantará cetro de Israel, o sea que iba a gobernar, amén, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Entonces, hermanos, la doctrina es, la enseñanza que vamos a ver, es acerca, las profecías acerca de la primera venida de Cristo, las profecías acerca de la primera venida de Cristo, amén. Noten ahí que ya se estaba anunciando, profetizando que iba a venir Jesucristo, ¿verdad? Que iba a ser esta estrella de Jacob, que iba a gobernar en Israel. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para continuar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Padre. Y pues gracias, Señor, por todo lo bueno, Padre, y misericordioso que eres con nosotros sin merecerlo, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das, nos ayudas. Bendito Dios, estamos aquí gracias a ti. Rogamos perdón en nuestros pecados, Señor, perdona toda falta que hayamos cometido, nos laves, nos limpies con tu preciosa sangre. Señor, rogamos, Padre, tú nos ilumines, Padre, en esta doctrina, tú nos hables, Padre, en nuestras vidas, tú nos enseñes, Señor, esta verdad, estas grandes verdades, Señor, de tu palabra. Y pues nos ponemos en tus santas manos. Bendice las casas de los niños, los cantos y también la predicación de tu palabra. Y te lo suplicamos todo por los méritos preciosos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Bueno, entonces notemos, hermanos, que aquí se estaba profetizando, ¿verdad? Era la primera venida de Cristo. Porque aún, hermanos, desde el Antiguo Testamento también se profetiza la segunda venida de Cristo. Pero aquí, Números 24, verso 17, ¿verdad? Dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cercas. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Entonces aquí, hermanos, dice el profeta Balaam que iba a salir estrella de Jacob, de Israel. Entonces, refiriéndose, hermanos, a la primera venida de Cristo, que iba a venir Jesucristo, ¿verdad? Que iba a ser judío, que por medio de la nación en la cual Cristo, hermanos, iba a venir, era de Israel, de los judíos. Amén. Entonces, hermanos, Jesús, antes de que viniera, ya se había profetizado muchas veces. No vino nada más así de imprevisto. No hizo él, no se manifestó o se encarnó, ¿verdad? Nada más de repente, así por casualidad. No, hermanos, ya estaba profetizado, ya estaba planeada su venida. Y nosotros al ver, hermanos, cómo perfectamente y exactamente, hermanos, se cumplen las profecías de miles de años atrás. Ahorita vamos a ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento cuando vino Cristo. Eso también, hermanos, aprendemos una gran verdad, que como, hermanos, la Biblia, hermanos, se cumple perfectamente al pie de la letra, hermanos. Amén. Amén. Sin error. Y cómo, hermanos, vamos a ver que Dios se adelantaba al futuro asombrosamente, ¿verdad? Que nos revelaba detalles acerca de su vida, ¿verdad? Cómo, de qué nación iba a venir, dónde iba a nacer, hasta qué iba a decir, hermanos, sus palabras. Amén. Amén. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que nosotros nos da fe en la Biblia, ¿verdad? Nos hace confiar grandemente en la Biblia, que es verdad, hermanos, lo que dice la Biblia.
¿verdad? Que nuestra fe debe estar puesta en la palabra de Dios, ¿verdad? Y que es digna, hermanos, de que creamos en ella, porque se cumple, ¿verdad? Perfectamente, hermanos. Mire, vaya por favor, vea cómo sucedió verdaderamente esto de que de Jacob saldría una estrella, o sea, Jesucristo. Vea Mateo, por favor. Mateo capítulo 1. Vamos a ver su cumplimiento. En San Mateo, al inicio del Nuevo Testamento, capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versos. Vea, pues del verso 1 en adelante, hasta donde vamos a ver que nos enseña que saliera iba a ser judío. Cristo fue judío. Verso número 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Y qué dice, hermanos? Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Herrón, y Herrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Bueno, nos vamos a brincar, hermanos, hasta los últimos versos, ¿verdad? Pero usted note que ahí va la descendencia, ¿sí? Y dice: Eliú engendró a Eleazar, en el 15, a Eleazar, a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Qué dice, hermanos? Ahí está, ¿verdad? Si se fijan que Cristo nació, hermanos, de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, obviamente, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo es judío, nació como siendo el judío, ¿verdad? Y note usted, imagínense que Cristo hubiera nacido siendo mexicano. Pues hubiera sido un honor, hermanos, un privilegio de nuestra nación, que Cristo, ¿verdad? Dios, el Dios eterno se haya encarnado y haya venido bajo nacido en México, hermanos. Amén. Es nada más un ejemplo para que veamos lo que significaba para la nación de Israel que haya nacido Cristo, hermanos. Una bendición, un gran privilegio, ¿verdad? Y entonces, hermanos, noten ahora ustedes que estas profecías son acerca del origen de Cristo, de su nacimiento, de su encarnación. Amén. Obviamente Cristo ya existía desde la eternidad, pero estamos hablando cuando iba a venir a este mundo a encarnarse. Amén. Vea, por favor, ahora vamos a ver, no sé si ustedes se fijaron que también fue profetizado, hermanos, que Cristo iba a ser hijo de David, iba a nacer de la descendencia de David. Vaya a Isaías, por favor, capítulo 11. Ahí atrásito, Isaías, capítulo 11. Verso número 1. Un hermano que lo lea, por favor. ¿Isaías qué? Isaías 11:1. ¿Nomás el primer capítulo? Sí, el versículo, digo. Ajá. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñado de sus raíces. En 2, por favor. El 2. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Amén. Hasta ahí, hermanos, gracias. Mire qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito, qué asombroso. Vea el verso número: saldrá una vara del tronco de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí.
obviamente Isaí es el padre de David. Entonces, hermanos, ahí se refería hablando de Jesucristo, que iba a nacer de la descendencia del rey David, de Isaí, el padre de David, y de David iba a nacer Jesucristo. Amén. De su raza, de su tribu, de su familia. Entonces, ahora Isaías, hermanos, 800 años antes de que Cristo viniera, profetizó que de la familia de Isaí, del rey David, iba a venir Cristo, Jesucristo, amén. Vea por favor ahora su cumplimiento, Lucas capítulo 1, verso 31. Lucas 1, 31. Desde el 30, notemos al ángel Gabriel hablando con María. Lucas 1:30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, ¿qué, hermanos? Ahí está. ¿Sí se fijan cómo Cristo, hermanos, fue descendiente, ¿verdad?, del rey David? Él nació bajo la familia, hermanos, los descendientes del rey David, como dice el ángel Gabriel, que iba a ser grande. En el verso 30, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Amén. Ahí está el cumplimiento, hermanos. Entonces vamos a ver ahora que Cristo, hermanos, también se profetizó que iba a ser judío, que iba a venir de la descendencia del rey David y que iba a nacer en Belén. Vaya por favor a Miqueas capítulo 5, profeta menor. Aquí atrásito de Mateo, después de Daniel. Ya lo tenemos, hermanos, ya lo encontraron. ¿Miqueas qué? Capítulo 5, verso número 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Si se fijan, hermanos, ahora el profeta Miqueas profetizando, hermanos, que iban a nacer alguien en Belén, pero dice que sus salidas son, él va a ser el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Entonces es hablando este profeta sobre el nacimiento de Cristo, que Jesucristo, hermanos, iba a nacer en Belén y que era Dios, ¿verdad? Porque sus salidas son desde la eternidad. Nada más hay uno que es eterno y es solamente Dios, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, note ahora, vaya conmigo por favor en el Nuevo Testamento, ahora leamos su cumplimiento, hermanos. Lucas capítulo 1 y verso 31 al 33. Lucas capítulo 1, versos del 31 al 33.
¿Lucas qué? 1 del 31 al 33. Perdón, hermano, me equivoqué. Es en el capítulo 2. Vea, dice ahí nacimiento de Jesús, Lucas capítulo 2, versos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado por María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, ¿verdad?, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén, ahí está, hermanos, si se digan, que el emperador de Roma, que tenía poder sobre Israel, mandó, hermanos, a Augusto César a toda la gente que la empadronara. Y les dijeron, váyase cada uno a su ciudad, de donde son. ¿Verdad? José y María eran de la familia de David, se fueron a Belén. Recuerdan que Belén era David era de Belén, ¿verdad? La ciudad del rey David. Entonces ellos fueron ahí, y dice la Biblia que allí nació Jesús. Ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, ¿verdad? María. Amén. Primogénito significa primer hijo. O sea, que María tuvo más hijos. Eso es verdad que dice la Iglesia Católica, de que María siempre virgen. No es verdad, eso es mentira. En la Biblia Católica lo dice. Amén, que María tuvo más hijos, y aquí también lo está diciendo Lucas. Y dio a luz al primogénito, o sea, su primer hijo, primero de más que iba a tener. Amén. Si no, hermanos, ¿qué hubiera dicho aquí? ¿Verdad? Y dio a luz a su unigénito, a su único hijo. Amén. Muy bien, vamos ahora, hermanos, por favor, que también estaba profetizado. Si se van fijando los detalles, hermanos, sobre la primera venida de Cristo, que iba a ser judío, que nacería en Belén, ¿verdad? Que iba a ser de la familia de David, del rey David. Y ahora, hermanos, vamos a ver que su nacimiento iba a ser un milagro, iba a nacer por medio de una virgen. Isaías, por favor, capítulo 9. Perdón, 7, ¿verdad? ¿Cómo? Isaías, capítulo 7, verso 14. Que ahora Isaías también profetizó, hermanos. Isaías 7, 14. Que su nacimiento iba a ser un milagro, iba a nacer de una virgen. Isaías 7:14. Virgen es que no había tenido relaciones sexuales antes de casarse, no que no había pecado, ¿no? Porque María era una mujer de fe, pero no era perfecta. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Isaías 7:14, vea por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes de que tú temes será abandonada. Amén. Noten ahora, hermanos, Isaías hablando sobre la venida de Cristo, que iba a nacer mediante un milagro. Su nacimiento iba a ser milagroso.
fuera de lo normal, ¿verdad? Sobrenatural, que una virgen iba a engendrarlo. Amén. Vaya por favor, ¿cómo sucedió esto? En San Mateo capítulo 1, verso 12. Mateo 1, 12. Uno 23, ¿verdad? Ah, muy bien. Si lo vamos a ver desde el verso número 18, vean, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, ¿verdad? Antes de que tuvieran el acto matrimonial, como era correcto, ¿verdad? Antes se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Ahí está, ¿verdad? Si se fijan, hermanos, que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que iba a nacer por medio de una virgen, Jesucristo. Amén. Lo vemos que así sucedió, hermanos, así se cumplió. Entonces, la venida estaba profetizado, hermanos, aún también que Cristo, hermanos, iba a tener un precursor que lo iba a estar anunciando, y este es Juan el Bautista. Vaya por favor, Isaías capítulo 40. Amén. Isaías capítulo 40, verso número 3. Un hermano que lo lea, por favor. 43. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Ahí está, ¿verdad, hermanos? Bueno, desde el verso 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y los ásperos se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces noten, hermanos, vean el verso 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad las calzadas en la soledad a nuestro Dios. Entonces, esta voz, hermanos, que iba a estar clamando en el desierto, ¿verdad?, de Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, era Juan el Bautista, que él, hermanos, iba a estar hablando de Cristo, que él iba a venir. Y ahorita vamos a ver que Juan el Bautista dijo, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Mesías? Y él dijo, no, yo no soy, yo soy nada más la voz de uno que clama en el desierto. Dice, porque atrás de mí viene uno
que es primero que yo y es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de abrocharle sus sandalias, las correas de sus sandalias. Amén. Entonces, hermano, Juan el Bautista iba a él anunciar la venida de Jesucristo, su aparición. Véanlo por favor en el capítulo, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Ahí está la voz de uno que clama en el desierto, hermano, o sea, Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, verso 1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí está, hermanos. Y se fija cómo Juan el Bautista estuvo predicando, ¿verdad? Fue el antecesor, o sea, el que estuvo anunciando a Cristo. Amén. Vea lo que decía, mire, aquí está en el verso número 10, hablando ya de Cristo. Dice: y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, y ahí está, vea, el anuncio de Cristo. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Y qué dice, hermanos? Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahí está, hermanos. Juan el Bautista, ¿verdad?, hablando sobre la aparición de Cristo. Amén. Entonces, ahí enseguidita nos quedamos en el 12 verso 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Ahí está, hermanos, este profeta anunciando. Entonces ahora vamos a ver, hermanos, a continuación, que también Isaías, ¿sí se fijaron que Isaías profetizó mucho de Cristo? Profecía tras profecía, ¿verdad? Vamos a ver ahora que Isaías profetizó, hermanos, los sufrimientos de Cristo. O sea que Isaías profetizó que cuando Jesús viniera iba a sufrir por nuestros pecados. Vea por favor Isaías 53. Le llaman a Isaías el evangelista del Antiguo Testamento porque habló mucho de Cristo. Isaías 53. ¿Isaías qué? 53, versos 4 al 6. Bueno, desde el 3, ¿verdad? Vea todo lo que está diciendo. Dice: despreciado. ¿Qué le hicieron a Cristo, hermanos? Lo despreciaron. ¿A quién quieres? ¿A quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Dijo: no, a Barrabás, que era homicida, hermanos, y prefirieron a Barrabás que lo soltaran. A Jesús, hermanos, lo despreciaron. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguien, hermano, sufrió en este mundo, fue Jesucristo. Amén. Cristo, hermano, tal nacía, venía en el vientre de María y ya lo estaban rechazando, hermanos. No hubo en Belén, no hubo quien le diera una posada en una casa.
Y tuvo el que nacer en un pesebre, en un establo, hermanos. ¿Sí se fijan, hermanos? Eso ya era intencional, era ya la maldad de los seres humanos y de los Israel que lo iban a rechazar. ¿Cómo se va a hacer eso a una embarazada, hermanos? Si va uno en el camión y va una ancianita, una señora adulta, debe uno levantarse y siéntese usted, ¿verdad? Es por gentileza, amabilidad, caballerosidad, hay que darles el asiento, hermanos. Amén. Entonces, María tuvo que nacer, hermanos, así. Y noten ustedes que desde tan no nacía Jesús, ya estaban rechazando. Amén. Nazaret, en su adolescencia, en su juventud, o cuando fue ya que estuvo en su ministerio, fue a Nazaret, donde se habría criado. ¿Y qué hicieron, hermanos? Lo menospreciaron. Diciéndole, ¿verdad? Médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Y dice que lo rechazaban porque conocían a sus hermanos y a José y María. Pero vea el verso número en el cual nos quedamos. 53:3, ¿no? Ajá, en el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. ¿Qué dice, hermanos? Note la sustitución, hermanos. Y ahí Cristo, hermano, efectuó el ser nuestro sustituto, o sea, tomar nuestro lugar. Mas él, Cristo, fue herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Isaías profetizó sus sufrimientos y también que iba a expiar nuestros pecados, hermanos. ¿Se entiende? La sustitución es que Jesús haya tomado nuestro lugar. Mis pecados, Él los tomó, ¿verdad? Y los pagó Él. Y eso se le llama la sustitución. Fue lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso yo ya no tengo que pagar mis pecados, ya no voy a ser juzgado, porque ya los pagó Cristo, ya fue juzgado Cristo por mí. Amén. Eso le va a suceder a los que no pongan su fe en Cristo. A ellos sí los va a juzgar Cristo por sus pecados. Amén. Vaya rápidamente porque el tiempo se nos está terminando. También se profetizó, hermanos, hasta las palabras que iba a decir cuando estaba en la cruz. Vaya, por favor, Salmo 22. El salmista, hermanos, profetizó, ¿verdad?, las palabras que dijo Jesús en la cruz, estando en la cruz. Verso 1. Verso 1, alguien que lo lea, mi hermano. 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Oración y de las palabras de mi Señor. Amén, ahí está, ¿verdad? ¿Sí recuerda quién dijo esas palabras? Jesús. Jesucristo estando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eloi, lama sabactani, ¿verdad? Entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando sus pecados y los míos, hermanos. Y el Padre, hermano, le dio las espaldas. Y Jesús, hermano, sintió cuando Dios lo abandonó y le dio las espaldas, porque él se encontraba cargando todos los pecados de todo el mundo, los pasados, presentes y futuros. Entonces ahí Dios lo dejó, lo abandonó, le dio las espaldas por culpa de usted y de mí. Amén.
Entonces dice uno que la salvación, ¿verdad? Es gratis, obviamente, pero a Cristo le costó lo que no nos imaginamos, mucho, un altísimo precio, grandísimo, hermanos, todo el sufrimiento. Ya en la cruz estaba asfixiando, hermanos, el peso de su cuerpo le obstruía que inflaran los pulmones, hermanos. Haga cuenta que se los están apretando, no puede ni respirar Cristo, hermanos. Aparte de toda la agonía y el sufrimiento, ¿verdad? Los clavos, el dolor, la corona, unas espinotas, mire, de este tamaño en la cabeza, hermanos. Entonces, hermanos, también se profetizó sus sufrimientos. Amén. Entonces, hermanos, hasta ahí le dejamos, ¿verdad? Se profetizó que iban a echar las suertes sobre su ropa, porque los soldados romanos lo vieron como alguien muy famoso, ¿verdad? Importante. Y también se profetizó, hermanos, su entrada en Israel, en Jerusalén. Iba a entrar montado en un caballo, en un asno, ¿verdad? Domingo de Ramos, que la gente le puso los ramos y lo alababan, decían Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces Jesús entró, hermanos, sentado en un burrito, ¿verdad? Así humilde, manso, y le pusieron las ramas de las palmeras, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, note cuál fue el propósito, que lo que se profetizó se cumplió, hermanos. Amén. Todo lo que la Biblia, no solamente esas profecías, todo lo que la Biblia dice se cumple perfectamente al pie de la letra, hermanos. Amén. Todo lo que está dicho, ¿verdad? Y se va a cumplir, ya se ha cumplido, se está cumpliendo, hermanos, y se va a cumplir, ¿verdad, hermanos? Todo perfectamente, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Pasa, hermanos.